pastor está en pecado, mira el jean que está usando predicando la palabra. Algunos me han dicho eso. Y yo ahora me lo pongo con más frecuencia. Hasta eso, algunos religiosos condenan. Pero están en adulterio y en fornicación. Están colando el mosquito y tragándose el camello. Mira qué problema este. Porque el religioso lo que hace es eso: cuela el mosquito y se traga el tremendo camello. Observa la villita que está en el ojo ajeno y el tablón que está en su ojo, entonces no lo nota. Diga, Jesús se cansó de ese sistema religioso. Él anda buscando frutos agradables a Dios. El Señor espera de nosotros frutos agradables para Él. Él quiere alimentarse, es decir, sentirse satisfecho de nuestros frutos. Amén. Él quiere disfrutar de los frutos que producen nuestras vidas. ¿Estamos realmente nosotros produciendo frutos? Hágase esa misma pregunta. Ya yo me la hice y me la sigo haciendo. ¿Estoy yo realmente produciendo frutos agradables a Dios? Porque es tiempo de fructificar. No diga no es el tiempo, porque hay gente que usted le dice ha llegado la hora de que dé fruto. No, varón, no es mi tiempo. ¿Quién te dijo a ti que no es el tiempo? ¿Y cuándo va a ser el tiempo entonces? Es tiempo, dígale al que está a su lado, es tiempo de fructificar. No hay excusa, es tiempo de producir fruto para Él. Jesús está buscando fruto. Aunque no es tiempo de higos, dicen algunos, no podemos decir, no podemos dar fruto porque el tiempo mío no ha llegado. No es tiempo de fructificar. Pero si Jesús fue buscando fruto, era porque Él esperaba encontrar algo de fruto en la higuera. Así que dígale al que está a su lado, es tiempo de dar frutos. ¿Por qué es tiempo, pastor, de dar fruto? Es tiempo de dar fruto porque Dios ya hizo todo de su parte para que demos fruto. Dígale al que está a su lado, ya Dios lo hizo todo. Según Isaías, abra su Biblia conmigo en Isaías capítulo 5, versículo 1, para que lo vea allí conmigo. El libro de Isaías, capítulo 5, versículo 1. Allí vamos a aprender que Dios lo hizo todo para que demos fruto. Porque hay gente que todavía son tan barbarazas que todavía están esperando el toque de Dios. Oye eso, yo estoy esperando que Dios toque esa área de mi vida. Oye, qué ignorancia. Yo estoy esperando que Dios trate conmigo en esa área. Pero si tú sabes cuál es el área, entrégasela. No. No se me entretenga ni se me distraiga. Escucha bien esto. Hay personas en el reino de Dios que dicen, Dios sabe cuál es mi debilidad. Dios la sabe y tú también la sabes. Y estoy esperando que el Señor me transforme. Estoy esperando que el Señor me transforme en esa misma área, que el Señor me toque. Dios te tocó y te dio conocimiento, te dio discernimiento y sabe que eso está mal. Y Dios te dio conciencia de pecado para que tú sepas que eso está mal. Lo que tienes que hacer es entregarle esa área de tu vida al Señor, porque ya Él lo hizo todo para que tú des fruto. La palabra dice en Isaías 5, ¿están ahí conmigo? Isaías 5, del 1 en adelante dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Oye, lo colocaron o la colocaron en una tierra fértil, y aún así
los frutos que dio fue el siguiente: uvas silvestres. La uva que dio fue silvestre. Ahora pues, versículo 3: vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Versículo 4: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Cómo esperando yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña: le quitaré su vallado. Está hablando del pueblo de Israel que nunca dio fruto. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, como lo fue. La nación de Israel fue hollada, fue dispersa en todas las naciones. Murieron millones de judíos como consecuencia de su pecado y de su desobediencia. Fue hollada, eso sucedió ya. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Versículo 7: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Qué palabra más impactante del Señor. ¿Qué más podía hacer Dios por su viña que Él ya no había hecho? ¿Qué más podía hacer el Señor por el pueblo de Israel? La palabra dice, según los textos bíblicos que hemos leído, que estaba en una ladera fértil. El lenguaje que la palabra usa, el lenguaje profético que la palabra usa, es un lenguaje figurativo. Estaba en una ladera fértil. La había limpiado y despedregado. La había sembrado de vides escogidas. No había alrededor de ella malezas. No había guasábara alrededor de la viña. Había sembrado vides escogidas. La planta era de primera clase, plantas escogidas. No había manera de que no den frutos. Y dice la palabra, había hecho en medio de ella una torre. Y a pesar de todo lo que había hecho Jehová con su viña, dio frutos silvestres. Para que tú veas que en el corazón del hombre no hay nada bueno. Si hay algo bueno en nuestro corazón fue porque lo puso Dios. En nosotros no hay nada que agrade a Dios. Diga conmigo, en nosotros no hay nada que agrade a Dios. Si hay algo bueno es porque Dios lo puso. Amén. Amén. A pesar de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, a pesar de todo eso, su viña dio frutos silvestres. Esto significa, dio frutos agrios, dio frutos amargos, dio frutos silvestres. Esa viña representa el pueblo de Israel. Porque hoy en día hay gente que están endiosando ese sistema y están volviendo atrás, están volviendo al judaísmo. Yo conozco predicadores, amigos de Buda incluso, muy usados por Dios, que ahora han volvido a judaizar. Y están metiendo en la iglesia el sistema religioso hebreo que nunca funcionó y agradó a Dios.
Ya Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo por nosotros maldición. No hay que andar según la ley, sino según la gracia. Pero ahora mismo hay gente que se están identificando con la ley, con la religiosidad, y están mezclando algunos de ellos la ley con la gracia. Y hay un desorden, un desastre. Sin embargo, mira lo que era ese sistema. Ese sistema fracasó, por eso Dios mandó a Jesús. Dígale al que está a su lado, ese sistema de adoración fracasó. A pesar de todo ello, la palabra dice que los frutos que estaban dando eran agrios. Los frutos que estaban dando eran amargos, eran silvestres. Y eso muchas veces sucede en nuestras vidas. Como hijos de Dios, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué estamos nosotros produciendo? ¿Qué estamos nosotros produciendo? Pregúntese a sí mismo: ¿qué yo estoy produciendo? ¿Acaso me estoy fructificando? Ya Dios lo hizo todo por nosotros, mandó a su único hijo, el cual pagó el precio por todos nosotros. Diga conmigo: Jesús lo hizo todo. Entonces, si Él lo hizo todo por nosotros, ¿qué le estamos dando nosotros al Señor? La palabra dice que al igual que el pueblo de Israel, el Señor nos colocó en una ladera fértil, nos puso en una ladera fértil, porque nosotros somos el viñedo hoy en día. Y yo quiero que usted me preste atención. ¿Qué hizo Dios con cada uno de nosotros? Nos puso ¿dónde? En una ladera fértil. Es decir, nos puso en una iglesia. La ladera fértil es la iglesia. Nos limpió y despedregó. Es decir, Jesús nos limpió con su sangre. Él derramó su sangre y nos limpió de todo pecado. Limpió todos nuestros pecados por medio de su sangre y de su perdón. Nos sembró de vides escogidas. Sembró la palabra en nuestros corazones, palabras específicas, palabras escogidas. El Señor la ha sembrado en el corazón, no para que la esté ahí atesorando, sino para que la esté viviendo, para que la esté practicando. Y hizo una torre fuerte. Es decir, su presencia está en medio de nosotros. La torre fuerte es su presencia en medio de nosotros. Ya Dios lo hizo todo por nosotros para que demos frutos para Él. Amén, hermanos. Tenemos que esforzarnos y dar fruto para Él, porque ya Él lo hizo todo por nosotros. Tenemos una iglesia, tenemos la palabra de Dios, la Biblia, tenemos medios de comunicación, tenemos oportunidades para servir. ¿Cuáles son los frutos que tú estás dando? ¿En qué área tú le estás sirviendo a Dios? Hágase esa pregunta: ¿en qué área yo le estoy sirviendo a Dios? ¿Qué yo tengo que hacer para dar fruto? Hágase esa pregunta: ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué fruto espera Dios de mi vida? Lo primero que Dios espera de nuestras vidas es fruto digno de arrepentimiento. Diga conmigo: frutos dignos de arrepentimiento. Eso está en Lucas 3, del 7 al 8. Léalo conmigo rapidito. Lucas 3, del 7 al 8. Jesús ha hecho todo por nosotros. Todo lo ha hecho el Señor por nosotros. Y Él espera que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. La palabra dice en Lucas 3, 7 y 8: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por Él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre.
porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El pueblo hebreo fue tan rebelde que estaba dependiendo solo del pacto abrahámico. Y Dios le dijo: si ustedes siguen así, generación de víboras, yo voy a levantar hijos aún de estas piedras. Y lo levantó. Esos hijos somos nosotros. Dígale al que está a su lado: tenemos que producir frutos dignos de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que significa un cambio de actitud, significa un cambio de mentalidad, significa cambio en la forma de pensar y se refleja en las actitudes externas. Los frutos dignos de arrepentimiento o los frutos producidos por el arrepentimiento son los cambios en nuestra vida motivados por el cambio en nuestra mente hecho por el Espíritu Santo.